capítulo 14, versículo 11. El libro de Números, capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Como siempre te pido, mi Dios, sea yo un instrumento, concédame ser una voz que comunique al pueblo tus palabras. Reconozco, mi Dios, soy un hombre de labios inmundos, te pido me santifiques, que tu Espíritu Santo fluya y permítame exponer tu palabra con fidelidad y que se tomen decisiones a favor de andar en santidad, de andar en fidelidad y de servicio a ti. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es paciente para con nosotros. Dios es amor. Dios nos ama. Pero como vamos a ver en este pasaje, hay conductas en el pueblo de Dios, como dice el versículo 11, que le irritan. Hay actitudes dentro de aquellos que decimos que somos creyentes. Y hermano, Dios es paciente, pero llega un momento, hermanos, que su pueblo lo irrita. Como leemos allí en el versículo 11, Dios le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué es irritar? Irritar, hermano, en pocas palabras, es provocar a ira. Es hacer sentir ira. Cuando Dios le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Está diciendo hasta cuándo el pueblo de Dios hace enfurecer a Dios. Irritar es enfurecer, enojar, enfadar, exasperar, indignar, airar, molestar, rabiar. Esas son todas las definiciones que en el lenguaje original se tradujo a nuestro español: irritar. Como vimos la semana pasada, hace 15 días, Dios permitió que Moisés enviara espías a reconocer la tierra. Y hermano, Dios ya les había prometido que la tierra de Canaán era tierra que fluía leche y miel. Una tierra ancha y espaciosa que Dios se las iba a dar en heredad y ellos tenían que conquistarla. Y efectivamente esos espías fueron y dieron el informe, pero dijeron: sí, la tierra es buena, pero allí habitan. Es una tierra que traga a sus moradores. Y el pueblo que los habita no vamos a poder con él porque es más fuerte que nosotros. Ellos dijeron: ahí vimos gigantes. Y a nuestro parecer, ellos son como langostas. Nosotros somos como langostas. Entonces, hermano, de los 12 espías, 10 trajeron un informe desesperanzador. Y aquí, hermano, es donde inicia el pasaje que leímos hoy. Que el pueblo, hermano, se quejó, gritó y dio voces. Y esa actitud, hermano, le provocó a Dios ira, le irritó. ¿Y qué es lo que le irritó a Dios de su pueblo? Lo leemos allí en el versículo 11. Números, capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y qué dice la siguiente frase? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué le irrita a Dios de su pueblo? Que su pueblo sea incrédulo. Y hermano, nosotros llegamos a ser pueblo de Dios porque, hermano, creemos en Cristo como Señor y Salvador. Pero, hermano, hay gente que dice que es pueblo de Dios. Hay gente que profesa ser creyentes, pero, hermano, en sus actitudes, en sus palabras, en realidad son incrédulos. Porque vemos que aquí el pueblo de Dios
provocó a ira de Dios y él dice, este pueblo no me cree. Entonces, hermano, que la incredulidad es lo que le irrita a Dios, y así se llama este mensaje. Lo que le irrita a Dios es tu incredulidad. ¿Qué es incredulidad, hermano? Que no creen en las promesas de Dios. ¿Qué es incredulidad, hermano? Que no aceptan su palabra. Incredulidad, hermano, es dudar de la palabra de Dios. Incredulidad, hermano, es no obedecer sus mandamientos. La incredulidad, hermano, es no cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es incredulidad, hermano? No actuar o no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y estas cosas están escritas en la Biblia, lo que sucedió a Israel en el desierto. Y estas cosas están escritas para nuestro ejemplo. Porque, hermano, hoy en día en las iglesias hay quienes profesan ser creyentes, pero en realidad son incrédulos. Hay gente que dice, yo creo en Dios, creo en Cristo. Pero, hermano, como dice la Biblia, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y vamos a hacer, hermano, un diagnóstico en cómo se manifiesta la incredulidad. Porque hay gente que dirá, no, pastor, yo soy creyente. Pero, hermano, vamos a ver con la Biblia cuando vemos que la gente dice ser creyente, pero en realidad son incrédulos. Amén, hermanos. Agárrese, vamos a usar la Biblia, hermanos. Hay algunos textos, usted sabe, nos vamos a mover de ahí. Pero, hermanos, si no puede leer la Biblia, ponga mucha atención. En el libro de Números, el pasaje que hoy nos corresponde, el libro de Números, capítulo 14, versículo 1 al 3. Versículos 1 al 3 del capítulo 14. ¿Ya estamos allí? Dice, entonces toda la congregación, ¿qué dice? Gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ¿qué dijeron? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Vea lo que dicen. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cómo se manifiesta la incredulidad, hermano? Por tu forma de hablar, por cómo te expresas, por lo que dices. Aquí dice, hermano, que el pueblo de Israel, cuando escucharon el reporte de estos malos espías, ¿qué hicieron? Gritaron y dieron voces. Y, hermano, el versículo 2 nos dice que se quejaron. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Cuando, hermano, la gente se queja de la vida cristiana. Hermano, la vida cristiana, nunca el Señor Jesucristo nos dijo que iba a ser fácil. Él dijo que en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Y, hermano, Cristo es el ejemplo que por cumplir la voluntad de Dios, usted va a enfrentar mucha oposición. Y no va a ser fácil. Pero ¿qué hace la gente? La gente se comienza a quejar de los problemas, de las exigencias de la vida cristiana, del compromiso, de los sacrificios que se tienen que hacer. ¿En qué otra manera, hermano, se manifiesta la incredulidad? Versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. ¿Y el pueblo qué dice, hermanos? Lloró aquella noche. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad, hermano? Cuando la gente se lamenta. Hermano, Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y uno de los frutos del Espíritu, hermano, es el gozo. Pero, hermano, es increíble que haya creyentes que están deprimidos. Es increíble que haya creyentes que profesan tener fe en Cristo Jesús, que estén tristes. Y todo eso lo expresan. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Sigo leyendo, hermanos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad, hermano? Cuando la gente comienza a murmurar.
¿Qué es murmurar? En pocas palabras, hermano, es hablar atrás de los hermanos. Es hablar atrás de los maestros. Es hablar atrás de los dirigentes, de los líderes. En pocas palabras, hablar mal de los pastores, de las decisiones y de las exigencias. ¿Me está siguiendo, hermanos? Ahora, dice Mateo 15:18. Mateo 15:18, no pierdas su lugar de ahí. Algo que nos dice la Biblia acerca de cómo te expresas, acerca de lo que dices, acerca de las palabras que hablas. Mateo, capítulo 15, versículo 18. ¿Qué dice, hermanos? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, ¿y qué nos dice? Esto contamina al hombre. Llegaron los malos espías y dijeron, sí, la tierra es buena, pero es una tierra que traga a sus moradores. No podremos contra ese pueblo, no hay que subir. Contaminaron a toda la nación de Israel y la nación de Israel, hermano, comenzó a quejarse, comenzó a murmurar, se desanimó, hermano, querían volver otra vez ¿a dónde? A Egipto, hermanos. Y por eso la Biblia dice claramente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hermano, ¿cómo se refleja la incredulidad? Por todo lo que decimos. Escuches, hermano. Un cristiano debe de, como vimos el domingo en la mañana, predicar la palabra de Dios. Un cristiano, hermano, debe de expresar gozo, debe de expresar esperanza. Un cristiano, un creyente, hermano, debe de estar animado y desafiado a cumplir la voluntad de Dios, de avanzar hacia la tierra prometida. Pero, hermano, cuando ve que vienen los problemas, cuando ve que hay que hacer sacrificios, cuando hay que ser disciplinado, hermano, la gente se comienza a quejar, se comienza a murmurar, comienza a desanimarse. Ellos querían regresar otra vez, hermano. ¿Y por qué viene el desánimo? ¿Por qué viene, hermano, la incredulidad? Porque ellos, hermano, escucharon el reporte de estos malos espías. ¿Y por qué el pueblo de Dios, hermano, se desanima y el pueblo comienza a expresarse negativamente, hermano? Porque escucha a otras personas, y hermano, y no pone atención a las palabras de Dios. No pone atención a la Biblia. Y se olvidan de la bondad de Dios. Porque, hermano, Dios es bueno. ¿Cómo vemos que esta gente se olvidó de Dios? Dice allí en nuestro pasaje, hermanos, y discúlpeme, vamos a ver mucha Biblia, allí en Números, capítulo 14, en nuestro pasaje, versículo 3. Números 14, versículo 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para qué? Para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dígame, hermano, Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto para matarlos en el desierto. Dios sacó de la esclavitud a los israelitas para que sus mujeres y sus niños cayeran, hermano, por presa en la tierra prometida. No, hermano. Pero, hermano, la gente, por no leer la Biblia, la gente por no escuchar predicación, la gente por no poner atención a las promesas de Dios, se olvida de lo que Dios ha prometido y se pone a escuchar filosofías mundanas, se pone a escuchar a gente incrédula, y usted sabe, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero, hermanos, se olvidan de la promesa que Dios les dio a Moisés, hermano, allá en Éxodo, cuando dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios se le apareció a Moisés, lo encomendó para que le predicara esta promesa a su pueblo Israel, que los iba a librar de la esclavitud y los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel.
y con esa promesa salieron de Egipto. Y con esa promesa Dios los trajo hasta el monte Sinaí, les dio los 10 mandamientos, les dio, hermano, instrucciones de cómo se tenían que organizar, cómo tenían que ser ordenados. Recuerden, hermano, les dio instrucciones cómo transportar el tabernáculo, cómo ellos tenían que marchar. Porque, hermano, Dios les estaba transformando de un pueblo esclavo a un pueblo conquistador. ¿Me está siguiendo, hermanos? Entonces, cuando estas personas dan un mal informe, el pueblo, en lugar de confiar en la promesa de Dios, le puso atención mejor a estos malos obreros que trajeron un mal informe de la tierra prometida. Y por eso, hermano, el pueblo de Dios cae en incredulidad. Porque, hermano, se pone a escuchar filosofías del mundo, se pone a escuchar, hermano, palabras, malas conversaciones, se pone, hermano, a escuchar y a ver lo que dicen las redes sociales. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y no pone atención a la palabra de Dios. Y usted sabe lo que la Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios. Jesús dijo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, hermano, es lo que nos mantiene firmes, nos mantiene constantes. La palabra de Dios, hermano, es lo que nos da esa energía para seguir adelante. Y una persona, hermano, que es fiel leyendo su Biblia, una persona que es fiel escuchando predicación, hermano, nunca se va a quejar, nunca se va a lamentar, nunca, hermanos, se va a olvidar de la bondad de Dios a pesar de las circunstancias. Usted sabe, hermano, lo que la Biblia dice, que la palabra de Dios es que viva y eficaz, que la palabra de Dios, hermano, nos pueda hacer sabios para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso el pueblo se desanima, porque no escucha la palabra de Dios, porque no escucha predicación. La exhortación, hermano, es que usted ponga atención a la palabra de Dios, que usted, hermano, desarrolle el hábito de escudriñar las escrituras diariamente, que usted, hermano, desarrolle el hábito de que usted la Biblia diario tenga su plan de lectura. Y como vimos el domingo, hermano, usted haga un plan, consígase una libretita, apunte lo que Dios le habla cuando usted habla la Biblia. Porque ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a desanimar. Usted va a comenzar a expresarse como el mundo habla. Y como que decían los israelitas, ojalá que muriéramos en Egipto. ¿Y qué va a pasar, hermano? ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Por la forma en que habla. Número 2, ¿cómo se expresa la incredulidad? Regresemos a nuestro pasaje, el libro de Números 14. El libro de Números 14, versículo 4. Ya estamos ahí. Y decían el uno al otro. ¿Qué decían, hermano? Designemos un capitán. ¿Y qué, hermanos? Y volvámonos a Egipto. ¿Qué querían los israelitas? Regresarse a Egipto. ¿Sí me está escuchando? Hermano, cuando una persona demuestra incredulidad, hermano, cuando pone pretextos para no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ellos que avanzaran y fueran a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo, hermanos? Que no regresaran al mundo. Y hermano, tantito ellos iban caminando por el desierto, llegaron estos malos obreros, estos malos espías, a dar un reporte negativo de la tierra prometida. Y hermano, eso fue suficiente para que esta persona dijera, mejor volvamos a qué? A Egipto. Entonces, hermano, ¿cómo la gente del pueblo de Dios manifiesta la incredulidad, hermano? Cuando no quiere batallar, cuando no quiere luchar, cuando, hermano, no quiere esforzarse, no quiere hacer sacrificio. Y cuando, hermano, ya las cosas se ponen un poquito difíciles, hermano, ¿qué dicen como los israelitas? Volvamos ¿a dónde? A Egipto, hermanos. Se van de la iglesia, renuncian a la iglesia y vuelven al mundo. ¿Sí me estás siguiendo, hermano?
Ahora, ¿por qué? Porque buscan comodidad. No quieren pagar el precio. Quieren que la vida cristiana, hermanos, sea cómoda, sea facilita. Como dice comúnmente alguien, ¿verdad? Se la quieren llevar de a pechito. ¿Sí me está escuchando? Y cuando se requiere ya que avancen y que luchen y que conquisten y que superen las pruebas, hermanos, solamente un pretexto es suficiente para decir, mejor volvámonos, ¿qué? A Egipto. Mejor vuelvo al mundo. Mejor dejo la iglesia. Vea lo que dice Mateo, capítulo 10. En Mateo, capítulo 10, versículo 38, me dice cuando ya esté ahí. Si no lo encuentra, ponga mucha atención. Mateo capítulo 10, versículo 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. El Señor predicaba a sus discípulos y a todos los que profesan ser discípulos de Él, el que no toma su cruz. ¿Qué es la cruz, hermano? Es un sacrificio voluntario y renunciar a todo aquello, hermano, que nos impida seguir fielmente a Cristo Jesús. La cruz, hermano, en oídos de los discípulos en aquel tiempo, hermanos, era la muerte. ¿Qué significa, hermano? Que a veces, hermano, por seguir a Cristo requiere sacrificios y pagar un precio. Si es posible, aún la vida misma. Jesús, hermano, por cumplir la voluntad del Padre, Él tuvo que ir a la cruz del Calvario. Jesús claramente dijo, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús comprendió que la voluntad del Padre es que Cristo fuera a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo si era, hermanos, la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios. Y a veces, hermano, la voluntad de Dios exige sacrificios, exige renuncias, exige, hermano, luchar. Pero, hermano, hay gente que no quiere sacrificar nada y buscan pretextos para irse a otra iglesia o, hermano, o para irse de la iglesia. ¿Me está entendiendo, hermanos? Mire, voy a ser claro y voy a dar ejemplo. En febrero de este año, hermanos, yo le dije a la iglesia y Dios puso en mi corazón, hermanos, vamos a orar por un lugar más grande. ¿Recuerdan, hermano, cuando dice, vamos a orar? Y dijeron, amén. Gente comenzó a orar. Y hermano, en menos de una semana ya estábamos aquí. ¿Me está escuchando? Dios puso los medios, los recursos, las oportunidades. Y esa gente que dijo amén, ya no está aquí. Ya no está aquí. ¿Cuál fue el pretexto? Dígame. Las escaleras. ¿Cuál fue el pretexto? Que le quedó unas cuadras más lejos. Yo los fui a visitar. Los fui a buscar. Unos de plano me dijeron, pastores, que ya no voy para allá. Voy mejor acá, está más cerca. Pastor, ya no voy para allá. Es que me voy a caer. Es que es muy peligroso para mí. Y se van a otro lado. Y hay gente, hermanos, que prefirió irse a otro municipio porque les ponen el coche en su puerta y los llevan de la puerta de su casa a la puerta de la iglesia. Aunque tarden una hora en llegar. Pero ¿sabe qué? Porque no quisieron pasar por ese sacrificio de subir las escaleras. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y dijo el Señor Jesús, el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, que dice, no es digno de mí. Y lo sigo visitando y me dicen lo mismo. Hermano, yo digo, esos no son discípulos, porque no quieren pagar un precio. Es gente, hermano, que no está dispuesto a sacrificar su comodidad. Es gente, hermano, ¿usted cree que esa gente va a dar su vida por Cristo? Y hermano, le voy a decir esto, hermano. La gente que se va
Es gente que no tiene compromiso en la iglesia. ¿Me está siguiendo, hermano? Y se van a otra iglesia, o se van de la iglesia, hermanos, y no revisan si la otra iglesia tiene doctrina, si es la sana doctrina, o si, hermanos, si hay oportunidad de servicio, o se van a otra iglesia para servir. ¿Por qué se van? Simplemente porque no quieren sacrificar comodidad. Y por eso, como los israelitas dijeron, mejor volvámonos, ¿qué? A Egipto. Vamos a ir al desierto. Vamos a llegar a esa tierra, tenemos que luchar. No, 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 mejor no regresamos. Hermano, entienda, la vida cristiana es pagar un precio. Cristo lo pagó. Cristo pagó el gran precio de la cruz. ¿Sí, hermanos? Y es lo que nos demanda a nosotros. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, que dice, no es digno de mí. Dirá usted lo que quiera, hermano, pero yo se lo puedo decir con la palabra de Dios. Si un creyente que se dice creyente no quiere hacer sacrificios, no quiere negarse a sí mismo, no quiere pagar el precio, hermano, dudo que sea un discípulo de Cristo. Jesús claramente lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Analícese. Hermano, hay gente que hace sacrificios, hay gente que renuncia. Ve, hermano, la gente que se va. Hay gente que viene, se sienta, los invito, vienen, escuchan predicación y se van. Y ya no vienen a esta iglesia, en otra iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque andan buscando un lugar cómodo. Y de ahí pasamos al siguiente punto. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? En la forma en que se expresa, en una forma negativa. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad, hermano? Cuando la gente pone pretextos para no hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad, hermano? Números 14, versículos 9 y 10. En Números 14, versículos 9 y 10, ¿qué nos dice? Vea, Josué exhortó al pueblo, dice, por tanto, ¿qué le dijo Josué al pueblo? No seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los que moriremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Hermano, aquí Josué está exaltando al pueblo, que dicen, no sean rebeldes contra Jehová, ni le teman a este pueblo, no se regresen a Egipto. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Versículo 10. Entonces toda la multitud, ¿qué dijo? Habló de qué? De apedrearlos a Josué y a Caleb. De los 10 espías, Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Sí, la tierra es buena. Sí, ahí hay un pueblo numeroso, pero con nosotros está Dios. Y si Dios se agradare, Dios nos va a entregar esa tierra. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron, hermano, y se abrazaron de la promesa de Dios. Y estaban dispuestos a ir y a luchar porque estaban seguros que Dios les iba a dar, hermano, la victoria. Y le dicen a sus compañeros y le dicen al pueblo, no sean rebeldes. ¿Pero qué hizo el pueblo? ¿Habló de qué? De apedrearlos. Número 3. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Cuando, hermano, no aceptas, no se me distraiga, no acepta la exhortación. Hermano, déjeme decirle algo muy importante. No se me distraiga, hermano. Muy importante. La predicación, hermano, es para que usted vea su conducta y se arrepienta y obedezca a Dios. A veces, hermano, la predicación es dura. A veces, hermano, la predicación es incómoda. Pero, hermano, Dios ha escogido la locura de la predicación para salvarnos. Y Dios, a través de la predicación, nos exhorta a que no seamos rebeldes. Pero hay gente, hermanos, que no le agrada la predicación. Hay gente, hermanos, que no le gusta la predicación porque la predicación les dice la verdad. Aquí Josué le está diciendo al pueblo, no sean rebeldes. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermanos? El pueblo habló de qué?
de apedrearnos. Y hermano, la gente se va en contra del predicador. El predicador le va a exhortar a que no sea rebelde, a que no se desanime, a que siga adelante, que no vuelva al mundo, que no vuelva al pecado, hermano. Dios ya nos rescató del mundo, ¿por qué vamos a regresar al mundo, hermano? ¿Sí me está escuchando? Dice la palabra de Dios, ¿qué provecho tiene de aquellas cosas de las cuales hoy os avergonzáis? Mire lo que dice la Biblia acerca de la predicación. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Tito 1, versículos 12 y 13. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí todos? Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, ¿qué dice hermanos? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Versículo 13, ponga mucha atención. Este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué dice hermanos? Repréndelos duramente para que sean, ¿qué hermanos? Sanos en la fe. La exhortación a Tito, que estaba comisionado a predicar en Creta, le está diciendo que los cretenses eran mentirosos, malas bestias y dragones. ¿Y qué les dice Pablo a Tito? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La pregunta, hermano, ¿qué es reprender? Dígame, hermano, ¿qué es reprender en pocas palabras? ¿Qué entiende por reprender? Llamar la atención. ¿Qué entiende por reprender? Es correcto, llamar la atención. ¿Qué entiende por reprender? Regañar. ¿Sí me está escuchando? Ese es el propósito de la predicación. Regañar. Si tú estás mal, la predicación es para llamarte la atención, para que seas sano en la fe. No que el pastor ya la traiga por ti. Y mira, hermano, por eso los pastores usamos la Biblia. Porque, hermano, mucha gente dice, es que ya el pastor la trae contra mí. Por eso, hermano, les exhortamos a que traigan su Biblia. Por eso, hermano, usamos muchos textos bíblicos, para que usted vea que es palabra de Dios. Y solamente el predicador es la voz de Dios aquí en la tierra. Y si no quieren entender la Biblia, ¿de qué dice? Repréndelos duramente para que sean, ¿qué? Sanos en la fe. Pero, hermano, yo siempre he dicho, a veces en la iglesia hay gente que los tenemos que tratar con pincitas. ¿Sí me está escuchando? Porque no les gusta tantito que les alcen la voz. No les gusta tantito que les digan la verdad. Y a veces muchos pastores caen en la trampa y en el chantaje de cristianos inmaduros que tantito el predicador les quiere reprender su pecado y amenazan con irse. Y amenazan y la traen ya contra el pastor. Vea lo que dice acerca de esas personas la palabra de Dios. Proverbios capítulo 9. Ay, pastor, no se enoje. Hermano, no me ve enojado, no me ha conocido enojado. Proverbios 9. Capítulo 9, versículos 7 al 8. ¿Qué dice, hermano? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío, ¿qué dice, hermanos? Se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, ¿para qué? No te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hermano, ¿quién se molesta en la iglesia por la reprensión? ¿Quién se molesta en la iglesia por la predicación? Los escarnecedores. Una hermana dice yo. Los escarnecedores, los impíos. ¿Quién ama la predicación aunque sea dura? Los sabios. Corrige al sabio y te amará. ¿Sí? Mira, hermano, ¿por qué a veces los predicadores predicamos duro? Porque a veces, hermano, los predicadores estuvimos como usted, sentados en una silla, y se nos predicaba duramente.
Y a veces, hermano, en ocasiones el pastor dijo mi nombre desde el púlpito, regañándome. Hay gente que conoce eso. Y aquí estamos, hermano, todavía. Porque, hermano, una persona sabia va a aceptar la reprensión y va a entender que la predicación es dura para él porque Dios quiere que sea sano en la fe. ¿Qué pasa con la gente que no ama la corrección? Ahí mismo en Proverbios, capítulo 29. Proverbios 29, versículo 1. ¿Estamos allí? Proverbios 29, versículo 1, ¿qué nos dice? El hombre que reprendido endurece la cerviz, ¿qué dice? De repente será quebrantado y no habrá para él que medicina. ¿Quiere usted bendición de Dios? Tiene que ser sano en la fe. ¿Y cómo va a ser uno sano en la fe? A través de la predicación, a través de la reprensión, ¿sí? Pero hay gente, hermanos, que no le gusta la reprensión y se van de las iglesias y se van murmurando contra el pastor. Hermano, Pablo escribió, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Y la gente, hermano, se enoja contra el pastor. Hermano, hay iglesias bautistas fundamentales ya aquí en Chalco, varias. Y la gente tiene opciones. Y la gente viene aquí a escuchar predicación. Nomás vienen una vez. ¿Por qué será? ¿Qué no les gustó? ¿Qué no les gustó? Hermano, yo reconozco, yo soy tosco en la palabra, no soy sutil para decir las cosas. Pero hermano, yo digo la verdad. Yo no voy a estar apapachando el pecado de la gente. ¿Sí me está escuchando? Yo uso la palabra de Dios. Yo digo que los rateros no entrarán al reino de Dios. ¿Quiénes se enojan? Los rateros. Yo digo que los adúlteros no los juzgará Dios. ¿Quiénes se van a enojar? Los adúlteros. Yo digo que los afeminados no entrarán en el reino de Dios. ¿Quiénes se van a enojar? Los afeminados. Por eso la Biblia dice, y los que hacen lo malo no vienen a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Y hermano, aquí Josué estaba exhortando al pueblo. Y el pueblo mostró su incredulidad. Y en lugar, hermano, de darle gracias a Dios por la predicación, estaban hablando de apedrear a Josué y a Caleb. Y mucha gente se va de la iglesia queriendo castigar al pastor. Si el pastor dice que soy inútil, pues menos voy a hacer cosas. El pastor dice que esto, que aquello, no, yo me voy y me voy con mi diezmo. Porque así también mucha gente pretende castigar al pastor. ¿Y sabe qué, hermano? La gente cuando se va por una predicación, no castiga a la iglesia, no castiga al pastor. Se está haciendo daño a sí mismo. ¿Me está escuchando? Porque el hombre reprendido que endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él que medicina. ¿Qué es endurecer la cerviz? La cerviz, hermano, es esta parte del cuello donde están las cervicales. Y les predican y están así, ponen la Biblia como, dice la Biblia que ponen su frente como diamante. Y hermano, les cuesta trabajo agachar la cabeza en humildad, reconociendo su pecado, humillándose ante Dios. Por eso la Biblia dice que endurecen la cerviz. Y el pastor les predica duro y ellos más se ponen en su plan. Ahora menos lo voy a hacer. ¿Sí me está escuchando? Y ahora me voy. Y no conforme con eso, desaniman a los demás. Y todo eso le irrita a Dios. Eso lo provoca a ira. Hermano, que su propio pueblo, que Dios rescató de la esclavitud y los lleva a una tierra que fluye leche y miel, comiencen a quejarse, buscan pretextos para regresar al mundo y, hermano, están en contra de la represión. En las iglesias, gente, hermano, que profesa conocer a Cristo, que Él nos da como promesa la vida eterna. Y hermano, y mientras llegamos
a nuestra ciudadanía que está en los cielos. La Biblia nos dice que estamos en este mundo que de paso estamos peregrinando. Pero la gente no quiere sufrir, no quiere batallar, no quiere disciplinarse, no quiere escuchar predicación. Eso, hermano, le irrita a Dios. Y hermano, Dios castiga esa actitud. Pero hermano, no está usted aquí solamente para decirle lo que le irrita a Dios. Vea, hermanos, allí en el versículo, en Romanos capítulo 2, versículos 4 al 8. En el libro de Romanos, capítulo 2, ¿sí me está escuchando, hermanos? En Romanos, capítulo 2, versículos 4 al 8, ¿qué dice? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice la Biblia? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermano, Josué reprendió a sus compañeros y el pueblo habló de apedrearlos. Y fue cuando dijo Dios, ¿por qué este pueblo me ha de irritar? Y Dios le dijo a Moisés, apártate porque voy a destruir este pueblo. Pero Moisés intercedió por su pueblo. Y hermano, le recordó a Dios, hermano, con qué propósito lo sacó. Y hermano, en su oración Moisés nos recuerda que solamente nos queda refugiarnos en la misericordia de Dios. Vea, hermanos, por favor, en nuestro pasaje, Números capítulo 14, versículos 17 al 29. El libro de Números, capítulo 14, versículo 17 al 19. Vea la oración de Moisés a favor de su pueblo. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué dice Moisés a Dios? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Hermano, hermana, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. La Biblia dice que Dios ha pasado por alto nuestros pecados. Y hermano, el sacrificio de Cristo nos muestra la misericordia de Dios. Que Dios, hermano, ha sido paciente. Que Dios, hermano, ha perdonado nuestros pecados por la causa de Cristo. Yo sé, hermano, que en algún momento caemos en desánimo. Yo sé que en algún momento caemos en incredulidad. Yo sé, mi Dios, que en algún momento nos expresamos negativamente. Yo sé que en algún momento, hermano, hemos vuelto atrás. Yo sé que en algún momento nos hemos molestado por la predicación. Y hermano, Dios ha sido paciente. Pero hermano, no agote la paciencia de Dios. No irrite más a Dios. Arrepiéntase esta noche. Porque hermano, la Biblia nos dice, y lo vamos a ver la siguiente semana, primero Dios, que los que hablaron
de regresar a Egipto no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Y por su incredulidad pasaron 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación incrédula murió en el desierto. Hermano, dice ahí Primera de Juan, capítulo 1, casi hasta el final de nuestras Biblias. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Pongan mucha atención. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, hermana, somos pecadores. Merecemos el infierno. ¿Me está escuchando, hermano? Merecemos el infierno. Es una verdad que no queremos aceptar. Pero una gente que no se arrepienta de sus pecados, o que dice que cree en Cristo, pero vive como un mundano, como un incrédulo, no va a entrar al reino de los cielos. Le espera solamente el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera, que es el infierno. Por eso Cristo murió, para que nuestros pecados sean borrados. Él es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Que Dios, hermano, nos favorece solamente por el sacrificio de Cristo. Pero hay que arrepentir y creer en sus promesas. Dios ha prometido un paraíso, una vida eterna en el cielo. Pero también, hermano, Dios ha dicho que hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles, y para todos aquellos hacedores de maldad. Hermano, hermana, yo sé que en algún momento hemos manifestado incredulidad. Esta noche arrepiéntase. Esta noche, hermano, no le escucha al mundo, no escucha sus pensamientos. Ponga atención a la palabra de Dios. Esta noche, hermano, decida ya no volver atrás, sino avanzar. Y escuche la predicación para que sea sano en la fe. Porque, hermano, repito un texto que leímos. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno. ¿Está seguro que va a ir al cielo? ¿En qué tiene esa seguridad? Escúchese cómo habla usted. Escúchese y vea en sus actitudes si en verdad es usted una persona que va rumbo al cielo. ¿Cómo reacciona a la predicación? ¿Se molesta? ¿Se enoja? ¿O humildemente acepta su pecado y se humilla delante del Señor? Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Padre Dios, yo reconozco mi incapacidad. ¿Quién soy yo para exhortar a tu pueblo? Yo te pido, amado Padre, que bendigas a cada uno de los presentes y no permitas que nuestro corazón se endurezca por la incredulidad. Bendiga, mi Dios, esta invitación. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios le habló esta noche en su corazón. ¿Cómo habla usted? ¿Duda de las promesas de Dios? ¿Se queja? ¿Murmura? ¿Habla de ir al mundo? ¿Es usted de los que ponen pretextos para ya no seguir en la vida cristiana? Hermano, hermana, hay gente que se va de la iglesia
por cosas simples y sencillas. Y yo digo, ¿cómo es posible que digan que son discípulos de Cristo si no quieren pagar un precio? Hermano, ¿le molesta la predicación? La predicación tiene que ser dura. La predicación es para llamarle a usted la atención y se ponga a cuentas con Dios. Sigo orando, hermano, siga orando. Amado Padre, bendiga esta invitación y dejo y encomiendo a tu Espíritu Santo los resultados de este mensaje. Que nuestro corazón no se endurezca por la incredulidad, sino aceptemos la exhortación y avancemos adelante en la vida cristiana. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén.